Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El Éxodo. Lección número 6 para el sábado 9 de agosto de 2025. A través del Mar Rojo. Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, un placer, un privilegio poder estar aquí compartiendo los mensajes del folleto de la Escuela Sabática y, como siempre, su hermano Néstor Salguera y su hermano César Vargas. Así es. ¿Cómo has estado, César? Muy bien, gracias a Dios, Néstor, contento con el Señor. Estamos llegando ya a la primera mitad de este nuevo trimestre. Así es, vamos a la lección número 6. 6. Qué importante, ¿verdad? Nos ha llevado bien detallado, César, todo este evangelio del Éxodo, que es un evangelio, ¿no? Ajá. Sí. Recuerden, familia, que estamos estudiando entonces el folleto de este tercer trimestre, el Éxodo, ¿verdad? Así que también los invito para que puedan estudiar este folleto también, este libro, Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, de la escritora Elena G. de White. Y el consejo para esta semana, César, lo encontramos en la página 43. Dice de la siguiente manera: los siervos de Cristo no deben preparar un discurso especial para presentarlo cuando sean llevados ante las autoridades por causa de su fe. Su preparación ha de ser hecha cotidianamente, atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios, alimentándose de las enseñanzas de Cristo y fortaleciendo su fe por medio de la oración. Entonces, cuando sean llevados ante los tribunales, el Espíritu Santo les hará recordar precisamente las verdades que alcanzarán los corazones de los que acuden para oír. Amén. Entonces, el consejo no es que vas a preparar un sermón o un discurso para el momento, cuando te atrapen, cuando estés delante de la autoridad, sino que cuando nosotros nos relacionamos, dice cotidianamente, o sea, todos los días, Sí. a la hora que tú no vas a estar nervioso, porque el Espíritu Santo va a hablar por ti, ¿verdad? Así Qué maravilloso. es, muchos hermanos dicen, bueno, el problema es que a mí se me olvida. Ajá. Puede que se le olvide en el momento, pero eso se va a encargar el Espíritu Santo. Así es. Sí. Recuerden, familia, estudiar con antelación. También les invito para que puedan suscribirse al canal. Ya somos 8,000 seguidores. Y les invito para que hagan también sus comentarios ahí en la lección en el canal de YouTube. Y hagan también, puedan compartir. Si ustedes miran que este material es de bendición para algún familiar, un amigo, no duden en compartirlo para que esa persona también pueda ponerse, atenta o alerta, ¿verdad? Pueda conocer. Así es, muchas personas no pueden ir a ningún templo, no tienen la capacidad de ir a un estudio especializado y usted puede compartir esta lección. Así es. En la que vamos estudiando paso a paso un tema específico o un libro, como lo estamos haciendo ahorita con el libro de Éxodo. Así es. Bueno, un saludo pero muy especial a la iglesia Camino a Cristo, nuestra anfitriona de este programa, ¿verdad? Así es, nuestra iglesia local. Así es. Saludos a todos nuestros hermanos, grandes y pequeños. Saludos especiales para nuestra hermana Daniela Mendoza, que Amén. Dios le ha concedido llegar a sus 15 años. Fue un momento bastante especial para ella. Gracias a todos los hermanos que estuvimos unidos para que este sueño de ella pudiese haber sido realidad, ¿verdad? Así es. Y también en nuestra iglesia, nuestro templo estará cumpliendo ya 7 años. 7 años. Construido acá. Y vamos a celebrarlo 23 de agosto. 3 de agosto, así que le invitamos para que nos acompañe a través del programa de Santa Cena que tendremos en ese día. Así es, y lo vamos a transmitir por YouTube para que estén pendientes, ¿oyeron? Así que, bueno, vamos a orar entonces, César, para entrar a nuestro repaso de la Escuela Sabática. Querido Dios y Padre amado, te damos gracias por las bondades recibidas por ti, oh Dios. Te damos gracias porque nos has cuidado, nos has bendecido y en esta nueva semana, oh Dios, que estamos comenzando, seas tú, Señor, guiándonos, dándonos la sabiduría, la fuerza y que podamos hacer todo conforme a tu voluntad, oh Dios. Pedimos, Padre, que perdone nuestros pecados, que nos laves con la preciosa sangre de Jesús y que podamos permanecer y que podamos perseverar también en tus caminos.
Bendice a cada oyente, oh Dios, a cada hermano, amigo que nos ve y nos escucha, oh Dios, que seas tú, Señor, alimentando su vida espiritual también para que ellos puedan, oh Dios, ser líderes, hombres y mujeres llenos de fe, que confíen y dependan de ti, oh Dios. Muchas gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Lección número 6. ¿Cómo se titula, César? A través del Mar Rojo. Ok, muchos conocemos esta historia, Sí. ¿verdad? Aparte de ser una historia épica e histórica, nosotros encontramos que es algo que fue real, que sucedió, ¿verdad? Muchos documentales, usted puede ver algunos historiadores como Josefo, como hay unos programas como National Geographic, también está el otro que se llama Discovery Channel, y han presentado, o sea, han hallado evidencia de que esto, César, no es una historia, un mito, una leyenda, fue algo real que sucedió, ¿verdad? Así es. Y sobre todo, pues, la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la que, Así es. que Ahora, principalmente nos enseña esto. ¿qué pasa en este cruce del Mar Rojo? Es lo que vamos a ver, por eso es importante que nos pongamos atentos, Y ¿verdad? cómo llegan también a ese lugar. Sí, ¿cómo llegan? ¿Qué los dirige a ese lugar, verdad? Así es. César, ¿puedes compartir para nosotros el texto bíblico? Éxodo 14, versículos 13 y 14. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Amén. César, me llama mucho la atención este versículo porque cuando Moisés les dice esto, ¿cómo está el pueblo de Israel? ¿En qué situación está? Están atrapados, ¿Sí? ¿verdad? Está el Mar Rojo de frente, está un valle estelado, están las montañas de este lado y viene Faraón detrás. Pero ¿cómo puedes tú sentirte tranquilo viendo que estás atrapado, verdad? Así, eso es lo que vamos a estudiar en esta semana. La introducción del sábado dice: el Éxodo es la experiencia más dramática y gloriosa del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Este acontecimiento es el modelo del divino de cómo Dios derrotó a los enemigos de los hebreos e introdujo victoriosamente a los israelitas en la tierra prometida. Pero lo más importante es que también es un símbolo de la salvación y la redención en Cristo. Amén, así es. Es muy importante eso porque ellos estaban en una situación, César, donde solamente Dios podía salvarlos, ¿verdad? No había otro. Alguien que no fuera, César, alguien que tenía que ser sobrenatural para poder librarlo, ¿verdad? Qué importante es esto. Desde el punto de vista humano, los hijos de Israel se encontraban en una situación desesperada. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado en esta situación, de verdad? Desesperada. De la que no podían librarse por sí mismos. Escuchen eso. Solo Dios podía salvarlos. Solamente Él, no había otro. O sea, necesitaban una mano, pero que fuera una mano poderosa. No, así. ¿Verdad? Bueno, lo mismo ocurre con nosotros y el pecado. Estamos en una situación desesperada. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos algo aún más dramático que el Éxodo. Necesitamos la cruz de Cristo y lo que Él hizo allí por nosotros. Así. Y por eso es importante que entendamos que los acontecimientos relacionados con la salida de Israel de la tierra de Gosén, mencionados en Éxodo 12 y rememorados en el Cántico de Moisés, alegremente entonado en Éxodo 15, son sobrecogedores y asombrosos. Las señales, los prodigios y los milagros redentores de Dios alcanzan su apogeo en este contexto, César. Pero ni siquiera eso es comparable con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. De lo cual el drama del Éxodo fue una mera prefiguración apenas. Bueno, vamos a pasar el día domingo, donde encontramos donde comienza, mejor dicho, ¿verdad? Este capítulo del cruce del Mar Rojo. Dice el subtítulo del domingo: vayan y adoren al Señor. ¿Pero quién dice eso? Bueno, eso lo dice el faraón. Faraón. Pero no lo dice de buena gana. Eso es lo que te iba a decir, no lo dice satisfecho y no lo dice tampoco creyendo en el Señor.
para nada. ¿Verdad? Dice el texto ahí, en la noche de Pascua el juicio divino fue ejecutado sobre quienes no estaban cubiertos por la sangre, como lo habíamos visto la semana Sí. pasada. Nadie escapó debido a su posición, educación, estatus social o género. Dios no hace acepción de personas. Dios, la única manera de escapar de esto, incluso los israelitas, era confiando en la sangre del Cordero que simbolizaba la sangre de Cristo. Así Es la misma situación nuestra. Nosotros no importa de qué religión seas, no importa qué estatus tengas, si no estás bajo la sangre del Cordero, estás perdido. De nada te sirve todos esos triunfos y esos logros. Para nada. Necesitamos cubrirnos, ¿verdad?, con la justicia de Cristo. Bueno, el castigo alcanzó a todas las familias, desde el faraón hasta los esclavos, ¿verdad? E incluso a los primogénitos de los animales. El orgullo de Egipto estaba por los suelos, deshecho, derrumbado, quebrantado, ¿verdad?, por no aceptar, ¿verdad?, la orden del Señor. Ahora, Éxodo 12, nos manda a leer Éxodo 12, versículo 31-36. Qué extraña petición hizo Faraón y por qué incluso cuando dio permiso para que los hebreos se fueran. ¿Cuál fue la petición que hizo Faraón? Es interesante, porque recordemos que Faraón estaba cerrado en lo que él creía. Y de repente dice, oren por mí. Bendíganme a mí. ¿Verdad? Sí. Pero no lo hace, César, por arrepentimiento genuino, sino lo hace como un estado de burla, como diciendo, oren por mí, pues. Dice acá que la versión Dios habla hoy, rueguen a Dios por mí. Parecía que había comprendido el poder de Dios de los hebreos y deseaba beneficiarse de él. Sí. Pero ¿cómo podía Dios bendecirlo mientras estaba sumido en la rebelión, la terquedad, el pecado y el orgullo? Aunque dio finalmente su consentimiento, no fue por sumisión a la voluntad de Yahvé, sino por la derrota que había sufrido. Él no estaba arrepentido, simplemente quería detener la devastación que estaba destruyendo su reino. O sea, está bien, váyanse, pidan a Dios por mí para que esto no siga, para que esto pare, pero no porque él había entendido o quería conocer a Dios. Ahora, una prueba de eso, y lo vamos a ver más adelante, también no se me olvida, una prueba de que él no estaba en sí mostrando un arrepentimiento, ¿verdad?, fue cuando le dijo que se fueran y como que reaccionó. Cuando decide perseguirlos. Correcto, y decide perseguirlos Ahora, para matarlos. ¿sabes que esto me recuerda que a veces, lamentablemente, hay muchas personas que nos llaman y dicen, hermano, ore por mí, estoy pasando una situación difícil. Pero cuando todo está bien, No se existe, pierden. Tanto no existe el oren por mí. de su agenda, se pierden nuestros teléfonos y también en la ruta hacia el templo. O sea, se olvidan de Dios porque como que Dios es solamente un amuleto, una herramienta que necesitan para resolver el problema y luego la desechan. Así es. Bueno, Faraón fue humillado y dio permiso a Israel para salir de Egipto ante las trágicas consecuencias de la peor plaga. Ahora permite ¿verdad?, lo que se negó a conceder tantas veces antes, cuando demostró que no le importaba el sufrimiento que sus acciones acarreaban a su nación. Comprensiblemente, el pueblo egipcio también deseaba que los hebreos se fueran, porque ellos le decían, por favor, reacciona, Faraón, deja ir a estos hebreos. Sí, no, y ellos decían que se fueran porque si no iban a perecer todos. Así es. Como iban las cosas. Los egipcios, más bien dice el versículo 33, apremiaban al pueblo dándole prisa a echarlo de la tierra porque decían, todos somos muertos. Así es. Si nuestra vida depende de que se vayan, ¿verdad? Qué interesante. Mientras tanto, Dios hizo provisión para que los israelitas no salieran de Egipto con las manos vacías, sino con lo que necesitarían para lo que resultó una experiencia mucho más prolongada que lo previsto. Los egipcios dieron a los hebreos preciosos artículos para apresurar la salida de ellos del país. Es decir, que ellos mismos le dijeron, tome, lleven esto, lleven harina, lleven cebada, lleven esto y esto. No, lo que le pidieran. Dice el versículo 36 del capítulo 12, así despojaron a los egipcios. Le dieron cuanto le pedían, le dieron plata, oro. Versículo 35, plata, oro y vestido, que eran lo más caro, y alhajas. Con tal que te vayas, llévatelo todo. Se quedaron, como decimos nosotros aquí, César, sin nada, pelados. Ahora, que esto pareciera como injusto, pero la verdad es que ellos estaban recibiendo los salarios que ellos no habían recibido. No habían recibido, eso te iba a decir. O sea, lo que estaban retenidos, por decir así,
Entonces recibieron como cuando tú dejas de trabajar, ¿verdad? Recibieron su, ¿cómo se llama, César? Su indemnización. Su indemnización. Bueno, la misericordia de Dios le permitió todavía eso, ¿verdad? Así es. Bueno, dice la parte de abajo, César, ¿cuántas veces nos hemos arrepentido de ciertas acciones solo por sus consecuencias y no porque sintiéramos que en sí mismas fueran incorrectas? ¿Por qué ese tipo de arrepentimiento no es verdadero? ¿Cómo podemos aprender a arrepentirnos de pecados por los que en cierto sentido nos afrontamos consecuencias negativas, al menos a corto plazo? El arrepentimiento verdadero nace de reconocer que nuestras acciones nos alejan de Dios, incluso si no vemos las consecuencias inmediatas. Es un cambio en nuestros corazones, es decir, que el arrepentimiento tiene que venir no por ver consecuencias, sino cuando David se arrepintió no había visto las consecuencias todavía. Se arrepintió y después comenzó a ver todas las consecuencias de su pecado. Que reconocer el error que había cometido. Así es. Y dice el proverbio también apartarse de él. Así es. Dice el proverbio 28:3. Bueno, lunes 4 de agosto, César, la consagración del primogénito. ¿Cómo es este asunto? ¿Ah? Recuerden que todos los primogénitos iban a morir, o murieron, sí, durante la fiesta de la noche de la Pascua, pero solamente los primogénitos israelitas que estaban cubiertos con la sangre del dintel de la puerta fueron librados. Ahora el Señor dice, eso yo lo libré, me pertenecen, son míos, deben ser consagrados. Dice el comentario, el tiempo prometido de la redención, de la liberación, estaba a punto de llegar. El pueblo debía estar preparado. No bastaba con creer, debían actuar en consecuencia. Dios les había dicho lo que tenían que hacer, ahora tenían que hacerlo por fe. Como dice Santiago, la obra sin fe es muerta. Y la fe sin obra igual. Aunque en un contexto totalmente diferente de aquel en el que Santiago estaba escribiendo, el principio destacado en ambos casos es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra está muerta? Dice Santiago 2:20. Ahora, nos manda a leer Éxodo capítulo 13, versículo 1 al 16. Los primogénitos israelitas fueron perdonados por la gracia de Dios durante la última plaga. Y la pregunta es, ¿cuál era la razón de ser ese mandato divino perpetuo y qué debía significar para nosotros hoy? El mandato o el pasaje nos recuerda la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Los primogénitos fueron salvados por la sangre del Cordero, prefigurando el sacrificio de Cristo. En este mandato perpetuo nos llama a recordar la gracia de Dios, ¿verdad? Amén. Así es, recuerden que ellos no habían hecho nada para merecer el perdón. Así es. Cuando ellos pusieron la sangre fue lo que los protegió, no lo que estaba dentro, ¿verdad? Ahora, dice aquí el comentario que por lo menos hay dos principios que tenemos que tomar en cuenta. Primero, que todo pertenece a Dios, pues Él es nuestro creador y es el dueño de cuanto existe. Así es. Dice el Salmo 24:1, el Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Dice Ageo 2:8, mío es la plata, mío es el oro, dice el Señor Todopoderoso. Los primogénitos de los israelitas, ¿verdad?, eran el primer fruto de las bendiciones concedidas a ellos, por medio de Dios. Eran también una señal de su total consagración a Él y de quienes comprendían que todo lo que poseían procedía solamente de Él. Esa es una de las razones por la cual el Señor pide a los primogénitos, porque Él los había conservado, era una bendición para ellos, pero también que recordaran que todo le pertenece a Dios. Así es. También vemos aquí la idea de redención, de salvación. Los primogénitos se libraban de la muerte porque estaban cubiertos o salvaguardados por la sangre. Fueron redimidos de la muerte, ¿verdad?, como lo son quienes están bajo la sangre de Jesús. Como dice el apóstol Pablo acerca de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y es importante que notemos lo siguiente. César, Cristo murió por todos los habitantes de la tierra, pero no todos los habitantes de la tierra son salvos. Solamente aquellos que creen
en ese sacrificio. Así es, cuando Dios advirtió sobre la muerte de los primogénitos, se lo dio también a los egipcios. También a los correcto. Y si ellos tenían la fe y ponían la sangre en el dintel, también iban a ser salvos. Y van a ser beneficiados por la gracia que Cristo estaba Así dando. es. ¿Verdad? Ahora, nuevamente la idea acá dice que Dios dio a los hebreos ciertas normas acerca de cómo debía ser presentada la ofrenda. Le da todo, y es lo que hemos venido diciendo. Sí. Es Dios quien determina, la forma De cuándo cómo, y dónde cómo vas a adorarlo. hacer las cosas para adorarlo. No es lo que a mí se me ocurre, es como Dios ya lo tiene estipulado. Y por eso es importante que nosotros respetemos eso. Ahora, si nosotros vamos a servir al Señor, tenemos que tener o estar conscientes, César, de que necesitamos obedecer al pie de la letra. Porque las cosas, por ejemplo, y quiero hacer esta pausa rápido. Cuando Josué recibe instrucciones para derribar los muros de Jericó, Moisés lo hizo de tal modo como Dios le lo dijo. ¿Verdad? Así es. Si José le hubiera hecho, son 7 vueltas el último día, no, yo voy a dar 8, o voy a dar 5. No hubiera sucedido nada. Estuviera en contra de las instrucciones del Señor, ¿verdad? Dice aquí, Éxodo 13, 16, se refiere a lo que debía colocar en sus manos y entre sus ojos. ¿Cómo simboliza esto la importante verdad espiritual de que independientemente de cuánta fe tengamos, debemos actuar en armonía con esa fe? Ahora, la idea de atar, ¿verdad?, las palabras de Dios a nuestras manos y entre nuestros ojos, nos recuerda que debemos vivir nuestra fe activamente. No se trata solo de creer, sino de poner esa creencia en acción, ¿verdad? No solamente, bueno, yo creo en el Señor. Sí, pero no basta creer, tenés que demostrarlo. Es interesante porque los hebreos habían tomado algo literal esto. Dice que ellos utilizaban algo que le llamaban filactería. Eran unas bolsitas de cuero que contienen, porque todavía las usan, porciones bíblicas, como Éxodo 13 del 2 al 12 y otras cosas ahí, que eran llevadas o en la frente o en el brazo izquierdo. Por lo general se hacía en la oración matutina, pero los que se consideraban más consagrados lo caminaban todos los días. Entonces, eso dice el comentario bíblico. Por eso Jesús, si tú fijas en Mateo 23:5, que lo voy a leer acá, cuando Dios está hablando con los fariseos, o regañando a los fariseos, diríamos nosotros, Dios le dice, 23:5 de Mateo, que me perdí, no es eso. Así que todo lo que os digan, que os guarden, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, dice acá. Pero hay un pedacito donde él habla de esta filactería, porque ellos se consideraban tan consagrados. Aquí está, filactería y entonces, sí, estoy leyendo el 23:3, 23:5, estoy equivocado. Ok, 23:5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y las extienden los flecos de sus mantos. O sea, ellos no andaban, el que andaba la bolsa más grande era el más consagrado. El más consagrado porque andaba más versículos. Porque andaba... sí. Pero lo hacían solamente de apariencia, es lo que te quiero para decir. que lo vean. El asunto no, y tú puedes andar la Biblia todo el día, pero si no la lees y no la pones en práctica, nada te sirve que la tengas ahí. Okay. Entonces, es como cuando Dios dice que le dio los 10 mandamientos, lo vamos a ver más adelante, pero dice que el pacto es que los anden en su corazón, no solamente ahí escrita, sino que la anden en el corazón para que puedan vivir de acuerdo a ella. Familia, el día lunes nos está hablando entonces, César, de que necesitamos no solamente creer, sino reflejar esa fe, ¿verdad? Sí. En todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos, o sea, que reflejemos que realmente le servimos al Señor, que le creemos, que le amamos y que vamos a tratar, ¿verdad?, con la ayuda de Él, de obedecer. Es que el que cree nunca va a estar inactivo. Así es, no puede estar atrofiado. Por eso dice Hebreo, por fe Abraham creyó e hizo tal cosa, por fe Noé creyó e hizo el arca. Así es. Y por fe Sara creyó y hizo todo lo que tenía que hacer. O sea, nunca la fe va a dejarte inactivo en la obra del Señor. Correcto. Bueno, pasamos al día martes 5 de agosto, el cruce del Mar Rojo. Ahora llegamos, ¿verdad?, a la parte donde leímos el texto para memorizar, ¿verdad? Sí.
Dice, lee Éxodo 13, 17 a Éxodo 14, 12. ¿Cómo guió Dios a los israelitas cuando salieron de Egipto y qué ocurrió después? Bueno, en estos pasajes se narra, César, cómo Dios guió a los israelitas con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, ¿verdad? Dice, fue una manera visual y poderosa de mostrarles que Él iba con ellos en cada paso del camino. Ahora, nosotros no tenemos esa forma visual, pero por fe tenemos que creer que Cristo está con nosotros, caminando en cada paso que demos, ¿no? Así es. Dice la Biblia que cuando ellos salieron, el Señor iba delante de él. Y me gusta porque Dios iba liderando el asunto. Sí. Ellos salieron bien ordenados por grupos. Por escuadrones, como decía yo. Ahora, Jehová dice el versículo 17 y 18 que lo podía llevar por un camino más corto, pero en ese camino corto estaban los filisteos, y los filisteos eran un tipo agresivo, eran guerreros, ¿no? Y entonces Dios dice, no vaya a hacer y se desanimen si se chocan con los filisteos. Y entonces los envió por el Mar Rojo. Y me llama la atención porque a veces nosotros pensamos que Dios pudo haber hecho de otra manera las cosas, pero Dios en su gran sabiduría a veces nos lleva por el camino más largo porque es mejor para nosotros. Así es. Entonces Dios va adelante, pero lo va guiando por el camino que más le conviene, aunque a veces tenga que ser el camino más largo. Aunque sea difícil, a veces nosotros podemos, César, entender de que la vida cristiana, y aquí como tú lo estás mencionando, esto nos dice de que no es fácil. Ahora, el camino corto, como tú dices, había un gran problema, había gente armada, gente que realmente sabía de lucha. Entonces el Señor, entre más largo el camino, pero lo voy a llevar más seguro, ¿verdad? Ok. Como decíamos, los hebreos marcharon en unidades y como un gran ejército. Y es interesante que dice el versículo 19 que Moisés sacó los huesos de José y se los llevó, ¿verdad? Y revela el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a José. Y es interesante que dice aquí el comentario que José nunca perdió de vista la tierra prometida, aún en medio del esplendor y los privilegios de Egipto. Fíjate que él era el virrey de Egipto. Sin embargo, aunque él tenía todos los lujos en esta tierra de entonces, él siempre tuvo en mente la tierra prometida. Y cuando murió le dijo, cuando el Señor venga, porque va a venir, ustedes me llevan mis huesitos para allá. Porque yo quiero resucitar ahí. José siempre estuvo, ¿verdad? O tenía presente que Jesús iba a volver, ¿verdad? César, la columna de nube y la de fuego eran señales visibles de la presencia de Dios. Amén, así es. ¿Verdad? Entre su pueblo. El Señor habitaba allí y se comunicaba con ellos también desde la nube. Esto lo encontramos en Éxodo 14, 24 y Números 12, 5 y 6. Ahora, el faraón reveló ahora los verdaderos motivos de su corazón. No estaba convertido y nunca se arrepintió de verdad. Su petición a Dios para que lo bendijera era una farsa, como tú decías. Era solamente una estrategia. Solo para evitarse más castigo. Para evitarse, correcto. Tal vez un autoengaño, porque él solo se engañaba. Ahora, reunió a su ejército y fueron tras su esclavo fugitivo. Cuán totalmente cegado por el pecado estaba realmente este hombre. Ahora, imagínate que avanzan, Dios les ha mostrado su poder en Egipto, guardándolo de tantas cosas, de tantas plagas, como decíamos la semana pasada. Y ahora está el Mar Rojo de frente, hay montañas a los lados, y atrás viene Faraón, ellos están encerrados. Y entonces dice el versículo 11 del capítulo 14, y dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Ya con la primera murmuración. La primera prueba. Ya estaban viendo que iban de viaje y ya comenzaron. Como decimos nosotros, con el ruido de los kites. Sí. Qué mal. Y dice el último texto, Néstor. Ajá. Aún después de haber visto manifestaciones tan dramáticas del poder de Dios, que incluyeron el libramiento de sus primogénitos, el pueblo seguía mostrando una asombrosa falta
de fe. Así. Ahora, la pregunta que hace abajo César es, o la reflexión dice, piensa, o que pensemos en la última vez que enfrentamos una situación terrible. ¿Cuál fue nuestra reacción? ¿Verdad? ¿Confianza en Dios o falta de fe? ¿Qué lecciones deberíamos haber aprendido de esa situación que podrían ayudarnos la próxima vez que enfrentemos otra? Es importante que nosotros entendamos algo. Las vicisitudes, las dificultades y las situaciones difíciles no son para que nos alejemos de Dios, es al contrario, para que nos acerquemos a Dios. Porque si la vida fuera fácil, la vida cristiana fuera fácil, nadie estuviera en la iglesia, nadie estuviera orando, nadie estuviera estudiando la palabra de Dios, estuviéramos con una vida tranquila y relajada, ¿verdad? Sin pensar en que mañana va a haber algo. Por eso el consejo que decíamos la vez pasada que nos da la hermana White, y es que no olvidemos las cosas del pasado, cómo Dios nos ha ayudado. Así es. Si los hebreos se hubieran puesto a pensar y decir, bueno, pero si Dios nos guardó de tantas plagas, la gente se estaba muriendo al otro lado de mi casa y en mi casa estábamos guardados. Sí. La gente tenía sed al otro lado porque se le salía sangre y a mí me salía agua. Molestándole las moscas y en mi casa no había ni una. O sea, era para reflexionar en el gran poder de Dios y decir, bueno, así como Dios nos guardó hasta hoy y guardó a mis hijos, porque el de la vecina se le murió como Dios lo había dicho, Sí. no nos va a poder guardar ahora Dios. Y es importante que regresemos al pasado, pero para que agarremos fuerza, como dicen, y recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Ok, miércoles 6 de agosto, César, avanzando por fe. Eso es lo Pero es que queríamos. no hay otra forma de avanzar. No podemos avanzar sin fe, porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Sí. Lee Éxodo 14:13 al 31. A pesar de su falta de fe, ¿qué hizo Dios por los hijos de Israel? Fíjate que a pesar de su falta de fe, César, Dios los salvó milagrosamente, abriendo el mar rojo para que pudiesen escapar del ejército de Faraón y darles la oportunidad de ver, César, esa gracia divina maravillosa. Imagínate tú, por primera vez ver un mar partirse en dos y hacer un camino para que tú pases en seco. Qué maravilloso, ¿verdad? Y nadie lo ha visto hasta la fecha. Sí, entonces vemos que Dios estaba dispuesto, ¿verdad? Ante todo, a mostrarse o a revelarse ante ellos de quién realmente le estaban sirviendo. Ahora, es interesante que nosotros entendamos y que Dios a veces aparentemente no está, pero cuando la situación se pone más difícil es cuando Dios actúa. Aparece, correcto, Aparece, ¿no? aparece, así es. Hablemos de por lo menos los 3 hebreos en el horno de fuego. Ujú. Nunca habían tenido esa experiencia hasta que estuvieron en el mero horno, apareció Jesús para guardarlo. ¿Ya? Sí, porque imagínate que ellos estaban, César, pasando por un momento de aflicción. Incluso, hasta, digamos que experimentaron el rechazo, por decir así, de los incrédulos y los llevaron al horno de fuego, ¿verdad? Y entonces volviendo a Éxodo, me gusta porque va Moisés a hablar con el Señor, le pone la situación y el Señor le dice en el versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? ¿Por qué clamas a mí? Y a los israelitas que marchen. Sí. ¿Para dónde? Y viendo ahí, César, el gran mar. Bueno, Moisés confiaba en el Señor, Amén. ¿verdad? Eso es importante. Ahora, Éxodo 14:13, César, y aquí hay un bosquejo muy bonito, dice, no teman. Ese es el primer llamamiento, Así es. ¿verdad? Que lo importante, familia, escuchen esto, el temor, César, puede tener o puede hacer en nosotros varias reacciones. Por ejemplo, si tienes miedo, puedes quedarte paralizado, ¿verdad? Puedes tomar también pasos apresurados. Entonces, o sea, hay una reacción. Pero aquí el Señor le dice, no teman. Qué tremendo. ¿Saben? Según, si ustedes les preguntan a Google o a la inteligencia artificial, ¿cuántas veces aparece la palabra no teman en la Biblia? Según aparecen 365 veces, que representa un no temas por día del año. Entonces, cuando hablamos de no temer, tenemos que entender que lo primero que se apodera o se puede apoderar de nosotros es el temor.
Y cuando hay temor en nosotros, por muy valiente que usted se crea o que yo me crea o que tú te creas valiente, el temor llega, Siempre hay una situación que que te atemoriza. Así es. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Cuando Él te dice no temas, ¿sabe? Dios te dice no temas, César, porque Él quiere que tú no te concentres en el temor, sino que te concentres en Él. Exactamente. ¿Verdad? Eso es lo que te iba a decir, porque es normal también tener Tener miedo, humanamente. claro. Y esto me recuerda a Jesús. Jesús en la cruz del Calvario, en el Getsemaní, el Señor le dijo, bueno, parafraseándolo, ¿no? Sí, Señor, tengo miedo, no quiero morir. Si hubiera otra forma de arreglar este asunto, me gustaría que lo dijera. así es. Pero que no se haga como yo quiero. Pero sí, entonces, ¿Verdad? y Dios expresó el temor. Y la hermana White también lo dice en En su el- libro. En el deseo de toda la gente. Así es. Y entonces es normal tenerlo y expresarlo, pero a pesar de ese temor, confiar en Dios. Así es. Sobre todo, confiar y depender en Dios. Ahora, el único que puede quitarnos el miedo y darnos paz y tranquilidad es Dios mismo, Jesús. Muchos personajes, usted los puede ver, todos los personajes bíblicos sintieron temor. El primero fue Adán, ¿te acuerdas? En el huerto, que tuve miedo y me escondí. Es algo natural. Natural. Entonces, Ok. vemos que el miedo Ese puede... es el primer asunto, ¿verdad? Sí. Lo segundo es manténgase tranquilo en el mismo versículo. Ahora, No significa solo dejar de murmurar y esperar grandes cosas, sino confiar en Dios y esperar pacientemente su poderosa intervención, ya que Él actuará. O sea, mantenerme tranquilo, aunque no sea ahorita cuando, o no sea cuando yo quiero, Así es. esperar al momento del Señor. Y es importante porque recuerden lo siguiente, ustedes se acuerdan el caso de Daniel. Daniel cuando fue echado al foso de los leones. Daniel, Dios me va a juzgar, Dios sabe lo que estoy haciendo. O sea, él estaba consciente y lo echaron. Y cuando llega Darío, él siente, Daniel, el Dios a quien tú sirves continuamente te libró de los fosos de los leones. Tú sí, envió a su ángel, ¿verdad? O sea, estate tranquilo, ¿entiendes? Así es, porque Dios pudo haber evitado que lo echaran. Claro, pero estaba dándole un testimonio poderoso al rey y a todos los que estaban ahí de la fidelidad a Dios. Ahora dice César, verán la salvación que el Señor les dará hoy. Qué tremendo. O sea, dice aquí que tenés que esperar pacientemente al Señor. Ahora, pacientemente no es que tú te vas a sentar y esperar que el Señor actúe. No, hay que perseverar en el Señor. Y es interesante porque Moisés ya lo da por hecho. Verán la salvación que el Señor les dará hoy. Hoy. No digo mañana, Sí, hoy. y seguro que se la iba a dar. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso digo que Moisés estaba consciente de a qué Dios le servía. Dice, para que nuestra fe crezca, es importante reconocer el liderazgo y la ayuda de Dios y agradecer su asistencia prometida. Ver significa abrir los ojos, porque la incredulidad es ciega. Solo Dios puede proporcionar la victoria, la seguridad y la salvación. Dios siempre está disponible. No olvide eso. Dios siempre está disponible, cuidando de nosotros y proveyendo lo que necesitamos en el momento Apropiado. apropiado. Ahora, no es cuando yo quiera, es en el momento de Él. Por eso debemos ¿Verdad? confiar. Así Ok, es. el Señor peleará por ustedes, versículo 14. Y esta es Esto la cuarta indica- aplicación, ¿verdad? Así es. Esto indica lo que Dios hará. Luchará personalmente por su pueblo. El Calvario es la prueba definitiva de ello. Amén. Pues en la cruz Cristo derrotó a Satanás para darnos la victoria eterna. Incluso los egipcios reconocieron que el Señor luchaba por los israelitas en el versículo Amén. 25. Amén. La orden de Moisés fue clara: marche. Dios desplegó su plan de acción paso a paso. Número 1, el ángel de Dios y la columna de nube se desplazaron desde la parte delantera del campamento de Israel y se situaron detrás de ellos, protegiéndolos del ejército egipcio. Número 2, Número 2 dice, Moisés extendió por fe su mano sobre el mar. amén. ¿Y qué pasó? Número 3, El Señor dividió las aguas. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué tremendo. Y la secó con un fuerte viento. Y número 4, Y el resultado fue que los israelitas atravesaron el mar con seguridad y sobre tierra seca hasta la orilla. Los egipcios los persiguieron ciegamente, pues se negaron a ver que Dios estaba haciendo cosas extraordinarias por su pueblo hasta que fue demasiado tarde, como lo reveló su confesión en Éxodo 14:25. y cuando ellos pasaron, se cerró.
Ahora Eso. uno puede decir, pobrecito los egipcios, ¿verdad? Sí. Y uno dice, uno alegre por los hebreos, pero los egipcios también eran humanos. Dios no los odiaba a los egipcios porque Dios no puede sentir amor. Simplemente ellos estaban cegados por el odio y ya que Dios habían desechado todas las oportunidades que Dios les había dado. Entonces Dios lo que hace es proteger a su pueblo. La columna el ángel que iba adelante con la columna se ponen entre los dos campamentos. Así es. En la noche era luz para los israelitas y era oscuridad para los egipcios, de manera que no se pudieran encontrar. Qué tremendo. Cómo Dios, ¿verdad? De una manera estratégica, ¿verdad? Estaba protegiendo al pueblo de Israel. Ahora, el hecho que Dios viniera acá no te ibas a confiar también. Tenías que caminar lo más rápido para salir de Para esa salir, zona. correcto. Y es importante algo, la colaboración humana con lo divino, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice, somos colaboradores con Cristo, ¿verdad? Para la salvación. Bueno, llegamos al día jueves 7 de agosto, César, el cántico de Moisés y de María. Todo el ejército egipcio fue derrotado y nadie sobrevivió, incluso el faraón. Fue una derrota impresionante para los egipcios y una victoria completa para el pueblo de Dios. No es de extrañar que a lo largo de toda su historia y hasta el día de hoy, los judíos revivan este incidente. Es decir, se cuenta y se cuenta y se cuenta porque es una historia real que sucedió y que no lo vamos a poder olvidar. Sí, porque esa fue la primera, César, historia de revelación, cómo Dios actuaba en favor de su pueblo y de la salvación y la victoria que dio. Éxodo 15, del 1 al 21, no, si usted puede leerlo todo, el cántico de Moisés, es interesante. Sí. ¿Verdad? Moisés es un cántico de agradecimiento, pero a la vez una oración, es algo interesante. Y dice la Biblia que solo los redimidos van a poder cantar este canto del Cordero y de Moisés. Así es. Tenga allá en Apocalipsis aparece. César, el cántico de Moisés es una celebración de la victoria de Dios sobre los egipcios, como tú mencionabas en el Mar Rojo. El cántico describe cómo Dios derrotó, ¿verdad?, al ejército egipcio, hundiendo sus carros y guerreros en el mar, en un himno de gratitud y reconocimiento de lo poderoso que es Dios y de su grandeza. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué tremendo. Pero es interesante en esto porque porque yo me he preguntado por qué solo los redimidos pueden cantar. Porque dice en la Biblia en Apocalipsis que solo los redimidos pueden cantar este canto. Y no es que los demás no puedan cantarlo, no lo sepan, pero es que la experiencia vivida, te da ese sabor especial que los demás no pueden sentirlo, ¿verdad? Sí. Y entonces, claro, Moisés canta: Jehová es mi fortaleza, mi cántico, ha sido mi salvación, y lo traían de copete, casi le arrancan la cabeza, o sea, el agradecimiento, ¿no?, vivido. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo exaltaré, Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Amén. O sea, ese sabor solo lo podrán cantar las personas redimidas. Y es algo que nosotros tenemos que, César, luchar en esta tierra, o sea, que nos propongamos, así como José estaba viviendo en un mundo de donde él, como tú decías, César, todo lo tenía, pero no perdió de vista lo principal, esa tierra prometida, esa Canaán celestial. Sí, ahora puede ser, aunque en el lado contrario, pero se está viendo lo mismo, puede ser que tú no tengas todas las cosas, estés falto de muchas cosas materiales, pero que eso tampoco no te quite esa visión de la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, poned la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Qué maravilloso. César, en Apocalipsis 15, 2 al 4, como tú decías, los redimidos cantan el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Puedes imaginar cómo sonará el cielo con esta alabanza a Dios? Por sus grandes y maravillosas obras, por sus juicios justos y verdaderos, por sus acciones justas y su santidad. Observa lo que dice la última línea del cántico. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. Amén. Qué maravilloso. Así es. Y dice, es decir, cuando los juicios de Dios, especialmente los que tienen que ver con el mal y la opresión, que durante miles de años, ¿verdad?, han quedado impunes,
se haya manifestado, entonces los redimidos de las naciones lo alabarán por esos juicios. Amén. Nada va a quedar pendiente. Nada. Todo aquel dice que toda rodilla se doblará y confesará, ¿verdad?, que Dios es justo. Amén. Qué maravilloso. Bueno, pasamos al día viernes 8 de agosto. Vamos a leer estas dos citas, César, que se encuentran en Patriarcas y Profetas, página 253 y página 262. ¿Puedes compartirnos la primera? En el capítulo El Éxodo dice: Dios estaba con los israelitas a pesar de su poca fe. Deseaba instruirlos y guiarlos a fin de que pensaran y se comportaran como su pueblo elegido. Dios los guió pacientemente y los dirigió a un lugar donde encontrarían menos desafíos. Elena White dice lo siguiente al respecto: los israelitas no estaban preparados para un encuentro con aquel pueblo fuerte y belicoso. Tenían un conocimiento muy limitado de Dios y muy poca fe en Él, y se habrían aterrorizado y también desanimado, ¿verdad? Sí. Carecían de armas y no estaban habituados a la guerra. Tenían el espíritu deprimido por su prolongada servidumbre y se hallaban impedidos por las mujeres y los niños, los rebaños y las manadas. Al dirigirlos por la ruta del Mar Rojo, el Señor se reveló como un Dios compasivo y juicioso. Interesante. En otras palabras, el Señor les mostró que es todo amor, ¿verdad? Les mostró su amor. Acerca del cántico de Moisés, el comentario bíblico, César, dice lo siguiente: la certeza de este acto redentor de Dios en la historia nos asegura que nada tenemos que temer del futuro. La última estrofa se centra en los enemigos futuros que tendrían que ser enfrentados en la conquista de Canaán por causa del brazo poderoso de Dios. Enmudecerían como una piedra. Cuando enfrentamos certezas e imposibilidades, cuando nos sentimos acorralados y no sabemos a dónde acudir, podemos encontrar seguridad en el cántico de Moisés, porque conmemora un gran acontecimiento de la historia del pueblo de Dios. Es decir, ese cántico no meramente es de Moisés. Moisés lo dejó, Dios lo inspiró, ¿verdad? El Espíritu Santo le dio esa sabiduría para que hoy nosotros, en medio de cualquier situación, podamos recordar: si Dios pudo librar al pueblo de Israel, también puede hacerlo conmigo. Así es. O sea, la especialidad no solamente era con Israel. Correcto. Recuerden que nosotros, ahora que hemos creído en Jesús, dice el apóstol Pablo, somos los israelitas espirituales. Somos el pueblo de Dios ahora. Amén. Y entonces tenemos las mismas promesas de Dios. Así. Y aquí la lección nos manda Isaías 41:10. ¿Qué dice? Yo soy... No temas, ¿verdad? No temas, que yo estoy contigo. Así es. Vamos a leerlo textualmente. Isaías capítulo 41, versículo 10. Así es. Dice, un texto muy bien conocido, por cierto, creo que muchos de nosotros lo tienen. ¿Puedes leerlo? Sí. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Ese es el Dios que tenemos, y ese es el Dios que desea habitar en nuestros corazones. Así es. ¿Verdad? Y este Dios no se quedó allá o se le ha disminuido la fuerza, porque Dios sigue siendo el mismo, el Dios Todopoderoso. Amén. El mismo de ayer, hoy y por la eternidad. Si aún tú estás en el valle de la indecisión, si todavía tú estás pensando, diciendo, sí quiero, pero no quiero, la mejor decisión que tú puedes tomar ahora es aceptar la salvación que Cristo ha ofrecido para todos nosotros. Quizás estés pasando un momento difícil y puede haber, César, obstáculos, o puede haber algo que te impida, ¿verdad?, venir a Jesús. Pero una vez que tú vienes a Jesús, te vas a dar cuenta de que muy tarde tomaste esa decisión. Te vas a ver, ¿por qué no la tomé antes? ¿Verdad? Así es. Y siempre pues las dificultades no son para que retrocedamos, sino para que avancemos. Para que avancemos y nos fortalezcamos cada día. Sí, porque el pueblo de Israel estaba en el río, frente al mar. ¿Y qué le dijeron? Marchen, no retrocedan, marchen, sigan adelante. ¿Verdad? ¿Cómo? A saber. Solo Dios que marche y marchar.
Familia, la promesa de Jesús en Mateo 28:20 dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ajá, esa es la promesa que tenemos. Así que gracias, familia, por acompañarnos en este repaso que estaba muy bueno, la verdad que muy interesante y también muy lleno de esperanza, de promesas, sobre todo lleno de la protección y la seguridad que Dios está ofreciendo para cada uno de nosotros. Así es, porque tal vez nosotros, algunos de nosotros podemos estar enfrentando una situación similar, no hayamos salida, Así es. hayamos para dónde coger, ¿verdad? La situación económica, social y qué sé yo nos está aplastando y es hora de que podamos invocar ese nombre para que Dios nos abra el mar rojo si es necesario. Amén. Así es. Bueno, familia, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Recuerden compartir este material y también les pedimos de manera muy especial que oren por este ministerio, oren por nosotros, oremos unos por otros y pon allí tu comentario en el chat de YouTube, que estamos ahí leyendo, ¿verdad? Cada comentario. Así César. es. Y le invitamos para que estudie la próxima lección, Así es. número 7, el pan y el agua de vida. Así es. Ahora es interesante porque en estas clases, en estas lecciones anteriores, Dios va enseñándole al pueblo y llega la hora de tomar un examen para ver si han asimilado lo que Dios quería enseñarle, y eso es lo que vamos a ver en esta próxima semana. Así que estudie su cartilla, ¿verdad? Con tiempo para que usted pueda tener mucho que colaborar, ¿verdad? A la hora de la clase. Así es. Bueno, familia, César, ¿nos despides en oración? Oremos. Nuestro Dios y Padre, muchas gracias, porque el libro de Éxodo, Señor, nos revela el Dios cuidadoso que tenemos, el Dios que nos ama, Señor, el Dios que permite a veces cosas porque nosotros necesitamos madurar. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra en nosotros y que si estamos atravesando una situación difícil, podamos, por fe, como Moisés, oh Dios, creer que tú traerás liberación hoy y no mañana. Creer, oh Dios, que tú estás cuidándonos de día y también guardándonos de noche, protegiéndonos de nuestros enemigos, y que, oh Dios, por tu misericordia un día nos llevarás a la tierra prometida. Amén. Te rogamos, Señor, que nuestra fe no falte, que cuando las pruebas vengan podamos alzar nuestros ojos hacia Dios Todopoderoso y confiar, Señor, en que nuestra victoria está asegurada a tu lado. Amén. Bendícenos a todos, bendice a los hermanos que nos escuchan y ven a través de este programa. Que ellos también, oh Dios, puedan tener una experiencia personal contigo, de modo que por la experiencia vivida con usted podamos tener el gozo de cantar el cántico de Moisés. Amén. Oh Dios, nos confiamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, familia. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática. Fácil. Nosotros nos tiramos.